Las verdaderas almas en pena, parte 3. Los espíritus inmundos van tomando los territorios, las ciudades o las casas, según les haya concedido terreno el hombre. Conocemos por la palabra de Dios que solo al hombre Dios le dijo: henchid la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Pero a Satanás no le pareció bien esta determinación de Dios. Él ha querido desde el principio robarle al hombre todas las bendiciones, lo cual ha tratado desde el Edén con astucia y engaños. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y sabemos que en el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y él lo da a quien él quiere. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y rescatar los que se habían perdido. Jesús vino a rescatar las almas de los hombres que estaban destinadas a la muerte eterna a causa de su pecado. Vino a sanar la tierra que había sido maldita por el pecado del hombre, de la cual ahora solo él tiene el dominio. Habiendo entendido por esto que Jehová ha entregado a sus hijos la autoridad de hacer crecer la tierra y sojuzgarla, comprendemos también por qué el enemigo de nuestras almas quiere ganar nuestros territorios. En los territorios donde los habitantes prefieren adorar al diablo que adorar al Dios vivo y verdadero, en las colonias donde han preferido servir, seguir, creer o adorar a la muerte, por ejemplo, le han otorgado el lugar, le han llamado con sus ritos y adoraciones, en vez de creer y buscar a la vida y la vida que es Cristo. En esos territorios vemos que se mueve la muerte porque sus habitantes así lo han preferido, porque le ponen un lugar importante en sus casas y hasta en sus corazones, ese lugar que solo le pertenece a Dios, pues Él fue quien pagó el precio por la vida del hombre. Y Él mismo venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Hay territorios, colonias, barrios que vemos plagados de espíritus de homosexualidad. Vemos personas que caminan con este tipo de opresiones demoníacas. El varón que desea otro varón está oprimido por un espíritu de demonio inmundo o poseído según él le haya dado lugar a ese espíritu. O la mujer que desea otra mujer. Si un varón empieza a seducir con palabras, a veces usando bromas pesadas, a veces con actos malsanos, y el otro lo consiente, le agrada, ellos están dando lugar a estos espíritus para que entren en sus cuerpos, porque todo hombre o mujer que recibe la tentación de cierto pecado y lo acepta, está abriendo su corazón al diablo y a sus huestes, y mientras más apertura le dé, mayor territorio gana el enemigo, ya sea en un cuerpo, ya sea en una casa, en una familia, en un barrio, en una ciudad o en una nación. A veces ellos dicen, es un juego, es una broma, pero el enemigo no está bromeando. Él está aprovechando hasta el espacio más pequeño que se le dé para poder meterse y empezar a trabajar hasta llegar a destruirlo todo. Porque el Señor, creador de todas las cosas existentes, cuando creó al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo. Creó dos sexos y los bendijo. Solo Dios es creador, el hombre es creativo. Lo que el hombre crea comienza por su imaginación hasta llevarlo a cabo con las manos. Usa todos sus sentidos para su creatividad, su conocimiento, su inteligencia, sus dones, su capacidad. El varón que de pronto se siente atraído por otra persona de su mismo sexo piensa y dice, es que soy así, así nací. Dice así soy en vez de decir así me siento. Lo que siente no determina lo que él es. Un hombre podrá ser un robot con sus mismas características físicas, estatura, sonrisa, etc. Vaya, todo igual. Incluso podrá representarlo en la oficina y hacer sus obligaciones, pero nunca ese robot será un ser humano. Un hombre podrá hacerse cirugía en su cuerpo para tratar de cambiar su físico o cambiar su sexo. Podrá implantarse aparentes piezas femeninas, pero nunca logrará cambiar su sexo, porque el varón es por dentro y por fuera, la mujer es mujer por dentro y por fuera. En la poderosísima creación de Dios, al crear al hombre, Dios determinó órganos masculinos y órganos femeninos, determinó el timbre de la voz diferente, la suavidad de la piel de la mujer es diferente a la del varón, las manos finas y delicadas de una mujer nunca podrán compararse a las manos grandes y fuertes de un hombre. Si el varón tratara de arrancarse una a una su barba, sus bigotes, lo podrá hacer por un día, pero al otro día, al amanecer, la barba volverá a crecer y los bigotes, porque cada una de sus células vivas gritan y manifiestan soy varón. ¿Y quién podrá ir contra lo que hizo la mano del Creador? ¿Y quién podrá arreglar o desarreglar lo que Dios formó a la perfección? Todos estos desajustes en la personalidad que muchas veces la propia persona afectada no puede manejar, se debe a opresiones o posesiones demoníacas que es necesario liberar.
La niña pequeña que sueña con ser princesa comienza creando en su mente esa imagen, ese sueño, después se pone un dilema. La niña pequeña que sueña con ser princesa comienza creando en su mente esa imagen, ese sueño. Después se pone una diadema, pide su vestido de princesa y está en su mundo realizando a través de su creatividad ese anhelo propuesto desde su corazón. Y si se lo propone y trabaja sobre ese anhelo toda su vida, se esfuerza, lo puede lograr. Cuando llega a ser grande, vivir como una princesa, pero eso no implica una mutación de su cuerpo, son anhelos del corazón del hombre que Dios muchas veces los concede. Pueden darse esos casos por situaciones difíciles que viven los niños en la infancia, el deseo de cambiar de sexo. La niña que se sabe rechazada por papá porque él quería un varón antes de tener una niña, en el fondo de su alma quisiera ser varón para sentirse amada por su padre. Pero aunque ella se vista como un niño y se comporte como tal, ella seguirá siendo una niña. La niña que quiere defender a su mamá y le hubiera gustado ser hombre para tener la fuerza del varón para lograrlo, y comienza a vestirse como niño y a tener actitudes masculinas con un propósito, pero el que ella tome actitudes masculinas no la hacen ser un varón, solo tiene actitudes masculinas, las cuales ella decidió tenerlas. Sin embargo, estas actitudes abren puertas a los espíritus inmundos y toman lugar en el cuerpo de la persona para confusión y destrucción. El niño que crece en medio de muchas niñas y se siente fuera de grupo y tiende a hacer lo mismo que hacen ellas para no sentirse rechazado, puede incluso crecer haciendo todo esto siempre, sobre todo si no tiene un buen padre que le enseñe un comportamiento varonil y actividades de desarrollo de una mente masculina, que piense como varón, que actúe como varón. Si no ha tenido la oportunidad de conocer otro comportamiento, va a actuar así, haciendo lo que siempre ha visto. Por eso es tan importante desde la infancia la educación sexual sana, dada desde el hogar, en las instituciones o en la iglesia sin morbo de ninguna especie. Nunca serán dañados los niños si son instruidos con la sabiduría del cielo y el conocimiento que da Dios. También pueden llevar a una confusión mental de sexo las palabras que declaren los padres a sus hijos, porque hay un tremendo poder en las palabras que declaran los padres a los hijos, así como también de toda palabra ociosa dará el hombre cuentas a Dios. Las palabras de maldición de la boca de los padres hacia los pequeños, es decir, cuando en vez de bendecir se dice mal a los hijos. Por ejemplo, no llores, pareces una vieja. Si se le dice eso a un niño, como las palabras tienen poder, asimismo son para vida o son para muerte. Ese niño ha sido enlazado con esas palabras, ha quedado atado con esas palabras. Estamos hablando de ataduras de pecado con las que los niños o adultos luchan, muchas veces sin entender dónde está la raíz que está causando ese comportamiento o ese sentimiento, y como no sabe cómo luchar contra esa atadura de palabras, tarde o temprano va a rendirse a sus deseos o pensamientos porque no sabe cómo luchar contra todo eso. Si usted es una persona que ha estado luchando con estas huestes espirituales, la buena noticia es que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que usted solo tiene que clamar a Él y Él responderá, aunque aparentemente la oración no tenga respuesta. Dios escucha y Dios responde. No se pregunte cómo lo va a hacer, Dios tiene los medios, las personas, el poder. Él enviará ayuda para ustedes de lo alto y sabe muy bien cómo hacerlo. Él es el Rey de toda la tierra. Usted solo clame y Él responderá. Decía el salmista David: oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, y la roca es Cristo. No importa desde qué lugar de la tierra te halles o qué tan olvidado te sientas, una oración cambiará todas las cosas. Solo tienes que abrir tu boca y clamar a Dios. Claro, tienes que abrir tu corazón y ser sincero, muy sincero con Dios. Déjame darte otro ejemplo. El niño que fue violado y cuando es mayor tiende a la homosexualidad, no es que le haya gustado esa forma de sexo, porque en primera instancia es doloroso, sino que en el momento de la relación los espíritus de aquel violador perverso pasan al cuerpo de la víctima, provocando después deseos malsanos que llegan a ser incontrolables para la persona que está siendo atormentada, y por lo general tiende a ceder a esos instintos sexuales pensando que dentro de él o ella hay otro sexo que parece
más real que el que verdaderamente es o tiene. Esa mente está siendo engañada por espíritus de error. La pornografía trae consigo muchísimas huestes de espíritus de perversiones sexuales que van de menos a más y cada vez más incontrolables. Todos estos espíritus inmundos que se mueven en las tinieblas son los que están llevando a la perdición las almas de los habitantes de la tierra. Pero recuerde la palabra de Jesús dándonos seguridad. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué maravilla! En los hogares donde abunda la rebeldía, la desobediencia, los pleitos, etc., ese hogar está lleno de tinieblas. Allí se mueven con libertad esos espíritus inmundos, porque la gente que no ha buscado de Dios no se ha interesado por conocer su palabra, por conocer a su Creador. Cuando tiene alguna necesidad recurre a los brujos o a los adivinos, a los hechiceros, para que los ayuden cuando lo que hacen es dejarlos peor. Por un momento tal vez se sientan bien, pero ese es el engaño, para que sigan creyendo en eso. Llevan a sus hogares los amuletos, las aguas de colores, que les dicen que son curativas, y estando llevando la maldición a sus casas y empeorando su vida familiar y espiritual. Y en vez de acercarse a Dios, se alejan más de Él. Y se están perdiendo, están en la antesala del infierno por su propia decisión.